Bueno, hola Diego, buen día y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Necesito que la gente sepa que el bienvenido que te estoy dando ahora tiene que ver con el bienvenido de corta distancia, los 50 centímetros que nos separa la mesa, a decir, a este estudio, a este programa, en mi condición de conductor y director del programa. Pero también quiero ser bien explícito y bien público en darte la bienvenida a nuestro país, que es tu país. Y yo estoy como un amigo tuyo, que también es amigo mío, hermano de la vida, y yo soy reivindicador de nuestro país, no como un lugar en el que no exista ni el conflicto, ni la diferencia, ni las decepciones, más bien todo lo contrario, pero sí un lugar que en todo caso necesita y necesitamos de todos. Así que, bienvenido, de verdad, ideológicamente lo digo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque si bien Diego es uruguayo, su carrera académica, de hecho casi toda su vida, la vivió fuera de Uruguay, ¿no es cierto? Así es. Brevísimo repaso, Diego, para que la gente sepa. Bueno, yo nací acá, toda mi familia es uruguaya, pero a los 9 años me fui a vivir a Perú, a Lima, Perú, por el trabajo de mi padre. Estuve ahí 9 años más. Fui al colegio alemán, allá hice el bachillerato alemán, y de ahí me fui a Alemania a estudiar. Estudié en la universidad de... Que estableciste un vínculo, digamos, que por tu condición de estudiante, imagino que... Sí, y porque en Alemania las universidades son públicas, son muy buenas y muy baratas. Y la educación es de altísimo nivel. Pero, por ejemplo, a esa altura, cuando te fuiste a Alemania, ¿tus padres seguían viviendo en Lima? Se habían divorciado, pero sí, bueno, al poco tiempo se fue mi hermano, se fue antes que yo, tengo un hermano mayor, se fue unos años antes. ¿A Alemania también? A otra ciudad. Y mi madre, con el tiempo, se fue a Berlín también, se volvió a casar, se fue a Berlín. ¿Y tú, se casó en Lima o se casó en Perú? No, se casó en Alemania, pero bien, fue bien. Después que yo, o sea, yo fui antes. ¿Y eran padres estimuladores de sí, vayan chiquilines, vamos arriba? Sí. No, mis padres, por cosas de la vida, habían viajado mucho en sus vidas también y nos inculcaron mucho los idiomas, que fue fundamental en mi vida. Sí, claro. Creo que... De hecho, hablas varias lenguas, ¿no? Sí, hablo 4. El español, el portugués, el alemán. Te diría que hablo y escribo fluidamente inglés, alemán y español, y el portugués lo hablo, pero porque mi pareja ahora es brasilera. Ah, bien. Escribir más o menos. ¿De qué parte del Brasil? Porto Alegre. Bien. Ah, bueno, muy cerca de acá. Cerquita. Bien. ¿Pero está viviendo aquí o tú vas? Se mudará. Ah, bien, buenísimo, buenísimo. Sí. Bueno. Pero bueno, estuve en Alemania, en Würzburgo, es una ciudad en Baviera, al sur. Estuve 5 años, estudié ciencia política. Si bien ¿Vos tenés 30 y poquito? Tengo 31, sí. Y si bien fue una etapa divina de aprender y de diversión y de formarme, digamos que no quería vivir en Alemania. A pesar de que mi familia ahora está allá, mi hermano tiene familia alemana. O sea que tenés también sobrinos probablemente alemanes. Tengo sobrinos alemanes, a uno no lo conozco, lo voy a conocer ahora en julio. Pero bueno, en algún momento conocí unos españoles, me encantó el estilo de vida español y me fui a España. Y por eso tus posgrados, incluido el doctorado, lo hiciste en España. Ahí va. Hice 2 maestrías en España, empecé a trabajar allá, ya en temas de desarrollo y política pública. Y terminaron ofreciéndome en la Universidad Autónoma de Madrid una beca completa de doctorado. Para que lo entienda mi tío abuelo, una beca completa de doctorado significa que mientras estudias, además recibís dinero con el que vivir, digamos. Sí, te pagan para hacer la tesis doctoral y vos a cambio sos profesor ahí, básicamente. Ajá. ¿Y eso durante cuánto tiempo? Y eso fueron 4 años, los últimos 4 años. Bien, ¿y por qué se produce el clic de venir a Uruguay? Y mira, esto lo entiende... Convengamos que la tendencia suele ser la contraria. Sí. Acá, la Universidad de la República, que también es gratuita y que probablemente, no sé si tienen las calidades que tiene en Alemania, pero son calidades razonablemente buenas, tengo entendido. Más o menos. Si lo comparamos con Alemania, creo que es complicado. ¿No? Ajá, el grado en Uruguay está bastante... No, yo creo que... es relativo, eso es muy relativo. Yo creo que depende de la persona el aprender. La motivación es personal. Bien. Si uno va a Harvard puede aprender poco, y si uno está aquí y está todo el día en la biblioteca leyendo todo lo que puede aprender como un genio. Buen dato. Pero en todo caso, la tendencia más bien es la otra, ¿no? Individuos, ciudadanos que estudian aquí y que después continúan sus estudios fuera del Uruguay y empiezan a plantar bandera porque ya consiguen trabajo en el ámbito académico o en el ámbito privado, agencias de los estados, no importa,
y se enamoran y se casan y tienen chicos y ya quedan allá, ¿no? Más bien que no regresan. Tu caso parece ser a la inversa. Yo cada vez que... Yo en algún momento, esto lo entiende bien la gente que se fue chica de su país de nacimiento, te queda como un vacío que no se puede llenar probablemente. Es decir, te volvés un ciudadano del mundo y bueno, pero yo creo que el ser humano busca un hogar hasta cierto punto. Y por otro lado, yo toda la vida tuve muy claro que quería dedicarme a mejorar la vida de la gente, ya sea indirectamente, pero bueno, por eso estudié ciencia política. Y bueno, entonces siempre me especialicé en América Latina y en Uruguay también. Y cada vez que acababa una etapa, te diría después de la licenciatura, siempre pensaba, bueno, me gustaría mucho tener una experiencia de vida adulta en Uruguay y ver qué tal. Es lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y cada vez que lo intentaba, o me salía algo mejor allá en Europa, o no me salía nada acá que yo pensara que fuera realmente... que me permitiera vivir o hacer lo que yo quería hacer. Y otra vez, para que lo entienda mi tío abuelo, ¿y qué fue lo que te salió acá que esta vez pudo concretarse? Bueno, sucedió que, cada vez que terminaba una etapa, como te digo, casi cada vez hice un intento de venir acá a tocar puertas, y siempre, esto lo hablamos antes de que estuviéramos en el aire, te diría que hay un tema cultural uruguayo que es que de cada 10, 8 o 9 me decían, con este currículo no puedes volver a Uruguay, quedate afuera, por no te bueno, arruines la digamos. vida. Sí, como diciéndome, mirá, tenés tantas oportunidades afuera mejores, no vengas a Uruguay, Uruguay es Somalia, no vuelvas. Claro. Realmente difícil encontrar un uruguayo que, y no lo dicen con mala leche, sino no, es para darte veces, un buen consejo, digamos. No, personas conocidas a las cuales fui a buscar y que me dijeron, mirá, Diego, con este currículo yo, si fueras mi hijo, te diría, no te arruines la vida, no vuelvas a Uruguay, te lo juro, así. Y decime una cosa, porque vos que sos hombre del mundo, ¿no? Seguramente sabés que Uruguay, sigo el trillo, que Uruguay no es Alemania. Loco, pero tampoco es Somalia. No. Es más, y no lo digo desde ningún lugar de la soberbia del hombre caucásico, estamos más cerca de Alemania que de Somalia. Sí, sin duda. ¿Y qué nos pasa a los uruguayos que tendemos a vernos? Mirá, yo te decía antes que era cultural, porque claro, en las vueltas de por ahí uno encuentra latinoamericanos, africanos, que estaban en mi clase por todas partes. Y me acuerdo, por ejemplo, de un amigo hondureño, hace poco tiempo, que cuando yo estaba terminando el doctorado y decía, es que yo creo que me voy a quedar en España, porque estaba trabajando en la Universidad Carlos III, que es otra universidad muy buena en Madrid, y no me salía nada acá en Uruguay, y ya estaba por desistir directamente. Yo tenía una edad. Y el tipo me decía, che, venite a Honduras te va a encantar, no le hagas caso a los periódicos, no importa la violencia. Eso. Y Honduras es un país que está prácticamente en guerra, ¿no? Pero claro. Entonces es un tema uruguayo, no sé a qué se debe, capaz que se compara directamente con Europa, no lo sé. En todo caso, mi haber crecido en Perú también me ayuda mucho a relativizar. Claro. Y saber que cuando te hablan, te dicen que el transporte público acá es yo qué sé, de Somalia, yo sé que no lo es, en absoluto. Claro. Hay muchas cosas sí para mejorar, sin duda. Yo soy muy crítico con Uruguay y en general soy muy crítico con la realidad, con todas las realidades, pero hay que relativizar. O sea, yo vivo bien acá, estoy contento. Vamos a una breve pausa y al regreso me gustaría que ingresáramos en el tema que de algún modo nos convocó. Soy de los que cree que los temas siempre se están arriba de la mesa todos a la vez. Pero, y que tiene que ver con un asunto que, bueno, de la perspectiva estrictamente de un analista político, sabe que va a estar en el centro de la campaña electoral que ya arrancó en nuestro país. Soy de los que cree que también estuvo en la campaña electoral anterior y también en la anterior, porque por diversas razones el tema vinculado a la violencia en general y a la inseguridad en particular pasó a ser la preocupación de los orientales, entre otras cosas porque las históricas preocupaciones de los orientales habían empezado relativamente a solucionarse, ¿no es cierto? El empleo, el trabajo, el salario, en fin. Empezó a ver, me hiciste una cara, ¿no? Me encanta que me hagan caras. Bueno, en el año 2009 creo que es la primera vez que las encuestas dan que la inseguridad es el tema número 1. Yo te diría que ahí sí, el desempleo, los problemas materiales dan lugar a otras preocupaciones. Ahora, el nivel de inseguridad que vive ahora Uruguay, yo creo que merece ser tomado muy en serio. No, desde ya no. Si alguno de mis comentarios anteriores tendía a relativizar lo que indudablemente es un escenario empeorado, no, para nada. Es exactamente así. Lo que me parece claro es que no damos pie con bola en advertir cuáles son las causas de por qué ha aumentado el delito, la inseguridad en general
en un marco donde también la violencia, yo creo que son cosas distintas, la violencia, la inseguridad y el delito, pero en todo caso nos tenés que ayudar a encontrarle, por lo menos empezar a avisorar las patas a la sota, como se dice por acá, expresión que tenés que acuñar cuanto antes si querés ser buen oriental. Ya venimos, estamos con la gentil presencia de Diego Sanjurjo. Estamos poniendo La Mañana en Camino, último tramo de La Mañana en Camino, último tramo de Ladronal Carrero y último tramo por hoy, Diego, de tu charla aquí. ¿Cuál es tu hipótesis acerca de por qué aumenta el delito en Uruguay? ¿Cuáles son esas razones que vos incluso has dicho en otros medios, no solo a nivel académico, sino a nivel periodístico, que en Uruguay no se termina de entender las razones de por qué aumenta el delito en Uruguay? Sí, a ver, en Uruguay y en América Latina, ¿no? Se da una realidad que parece paradójica, o que al menos es paradójica para ciertas teorías criminológicas, que es que si bajó la pobreza, bajó la desigualdad, aumentó el bienestar material en general, vivimos en democracia, ¿por qué aumenta el delito en un contexto que parece propicio para que disminuya? Cierto. ¿Verdad? Porque lo que vemos en gran parte de América Latina, incluyendo Uruguay, es que desde que el retorno a la democracia, y sobre todo desde los años 90 para acá, empieza a aumentar el delito. Hablamos en Uruguay sobre todo de los homicidios, es de lo que más hablamos. En Uruguay tenemos como nos pasamos hablando de homicidios, es sobre todo porque los datos que tenemos en relación a otros delitos son peores, no son tan fehacientes. Pero en realidad lo que aumentó, sobre todo en Uruguay desde los años 90, es el delito contra la propiedad. Es decir, los hurtos, los robos de autos, la estafa, todos esos delitos, incluyendo la rapiña, ¿no? Que es un delito contra la persona, pero también contra la propiedad. Todo eso aumentó de los años 90 para acá, casi 1000%, las denuncias. Solo las denuncias aumentaron más de 1000%. No tenemos datos exactos sobre cuánto aumentó el delito en sí, pero podemos calcular que aumentó muchísimo, muchísimo realmente. Entonces, mi teoría sobre por qué aumentó el delito tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con el consumo. A medida que baja la pobreza, se disminuye la desigualdad, aumenta también el consumo en Uruguay, de todos, también de las clases bajas y medio bajas. Esas personas quieren consumir y no tienen dinero para hacerlo como lo tienen otras clases sociales. Lo que se crea cuando aumenta el consumo en la economía es también aumenta el mercado. Aumentan los mercados de bienes legales, de autos, de perfumes, de celulares, y aumentan también los mercados ilegales. De eso en Uruguay se habla muy poco. Es decir, aumenta todo el mercado de, por un lado, narcóticos, de drogas, aumenta el mercado de drogas, hay más gente que quiere consumir drogas, y por otro lado aumenta también el mercado de cosas robadas. Es decir, partes de autos, celulares, todo aquello que nos roban en la calle, no es que la persona se lo queda, lo vende. Se lo vende a alguien que lo quiere comprar. Sí. Entonces, a medida que aumenta el consumo, aumenta también un mercado ilegal, y cuando aumenta un mercado ilegal tiene que haber personas que estén dispuestas a suplir ese mercado ilegal. Es decir, personas que están dispuestas a sumarse al delito para robar cosas y luego venderlas. O personas que están dispuestas a meterse a todo el mercado de drogas para vender drogas. Dicho de otra manera, y solo para molestar, si no hubiese mercado, no habría necesidad de poner en la góndola algo porque no tendrías mercado, no tendrías gente que te lo vaya a comprar. Exacto, es los principios básicos de la microeconomía. Por lo tanto, tiene que haber oferta y demanda. Sobre todos estos temas, los ciudadanos legítimamente indignados por el aumento del delito deberían también indignarse consigo mismos porque son los promotores de ese delito yendo a golpear a las puertas del mercado ilegal. Sí, a ver, de los escuchas, los que realmente van y compran cosas robadas deberían sentirse mal porque son delincuentes, ¿no? Están haciendo algo que es indebido, están promoviendo el robo, sin duda. Ahora, tiene dos patas, como te digo. Una pata es la del consumo. Ahora, el que me está escuchando puede decir, este está de alguna manera defendiendo al gobierno claramente. Pero no, hay una segunda pata. ¿Por qué sería defender al gobierno? Bueno, porque lo que estoy diciendo en parte, que es una crítica que me cayó cuando publiqué esto en El Observador, fue que gente me decía, estás diciendo que como vivimos mejor, hay más delincuencia. Por favor, qué ridículo. Pero pará. Sí. Objetivamente, los índices acerca del acceso a bienes y servicios de los uruguayos ha aumentado. Sí, pero ha aumentado también en países de todo el planeta, en todo el mundo. Es decir, si fuese esta pata la única parte de la teoría, entonces Noruega sería el delito máximo. No, pero ¿por qué deberíamos tener pereza en admitir que
los asalariados uruguayos han recuperado más del 50% de su salario. No, en absoluto. Pero sin la segunda si eso le cae bien al gobernante de turno, bueno, ya eso forma parte de otra lógica. No, porque hay una segunda pata de la explicación que es la que lo complementa. Lo que explica por qué en Uruguay y en parte de América Latina ha aumentado el delito, pero no en Alemania, donde el consumo aumentó mucho más que acá. Esa pregunta la tengo pendiente, porque es obvia. Bueno, ¿qué pasa? Me vas a decir que acá estamos consumiendo más que en Alemania, seguramente no. Y sin embargo, en absoluto. Terminemos con América Latina. ¿Por qué? Hay países como Chile, como Argentina, donde aumentó mucho el poder de compra de los ciudadanos. En teoría podría haber aumentado también los mercados ilegales y sin embargo el Estado ha logrado contener el delito. E incluso reducirlo. Ah, ¿sí? Es decir, eso es posible y se hace y es algo que en Uruguay tenemos que exigir, sin duda. Hay países que lo hacen bien. Nosotros no. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos que ya entrar en teorías más racionales de la criminología. Es decir, ¿por qué la gente delinque? Tenemos personas que delinquen en Uruguay, en todas partes, pero tenemos una población mayor que esa, que son potenciales delincuentes, que les gustaría robar. ¿Por qué les gustaría robar? Bueno, porque salir a robar en Uruguay es mucho más fácil a corto plazo que estudiar y trabajar durante una década para luego tener un trabajo que quizá no te da mucho dinero. Subirte una moto con tu amigo y salir a robar una cartera es muy fácil. Los riesgos son muy bajos de ser atrapado y ser sancionado después. Eso es una realidad. A pesar de que ha aumentado como nunca el número de personas apresadas y enviadas a prisión, que es otro problema que tiene el Uruguay, es la población carcelaria, ¿no? A pesar de eso. Es decir, las chances de que uno sea realmente atrapado y luego sancionado son muy bajas. ¿Está bien? Antes, incluso más que ahora. Pero son bajas. Más bajas que en, qué sé yo, que en otro lado. Que en Honduras, por ejemplo, ya que me hablas del amigo hondureño. Claro, pero Honduras está mucho peor que Uruguay. Es decir, en Honduras tenemos mucho más delincuencia. ¿Qué pasa? Esa persona, cuando toma esa decisión, está siendo racional a corto plazo. Es decir, a corto plazo. Está sacando un cálculo. Está haciendo un cálculo racional, sin duda. Es decir, eso no lo podemos olvidar. Y yo ahí, esta es una opinión que no comparten muchos colegas míos, que los delincuentes actúan de manera racional. Los delincuentes son personas, igual que tú y yo, y actúan de manera racional. Ahora, actuamos de manera racional con límites. Es decir, a corto plazo, ese cálculo tiene sentido para algunas personas. Salir a robar me da mucho más beneficio a corto plazo que estudiar y trabajar y esforzarme, sin duda. Ahora, a mediano y largo plazo, las probabilidades de ser atrapado y sancionado son más altas. Y una vez que uno entra a la cárcel, ya empieza toda una espiral de violencia, marginalidad, drogadicción, que claramente el cálculo no da cierto. Ahora, esa población de potenciales delincuentes, personas que les gustaría sumarse al delito y a lo mejor no se suman, lo que hacen es pensar, bueno, ¿qué posibilidades hay de que me atrapen y me sancionen? Entonces, a medida que aumentan los mercados ilegales, aumenta también la oferta, es decir, la demanda de artículos ilegales, de drogas, de cosas robadas, y hay cada vez más incentivos para sumarse a ese delito. Y bueno, las personas empiezan a hacer el cálculo. Hay un momento en los años 90 donde teníamos una policía que, si bien contenía el delito, era una policía frágil, no muy preparada, ¿verdad? En algún momento se desborda. Es decir, cada vez más personas quieren participar de ese robo contra la propiedad, de ese delito contra la propiedad, y se desborda. Ahí es cuando empieza a subir todos los indicadores de hurtos, de rapiñas, que sigue subiendo de forma gradual hasta hoy. Bueno, a partir de ahí tenemos algunos gobiernos que están más preocupados por la economía, ¿verdad? Por la crisis que teníamos, no tanto por la seguridad. Después llega el Frente Amplio, tiene una concepción de la inseguridad que para mí es errónea. Es decir, ellos creen que simplemente por reducir la desigualdad y la pobreza ya no va a haber incentivos para sumarse al delito. Tú decís ellos creen. ¿No crees parte de ellos, ¿no? Pero incluso no crees que ya el verbo que hay que usar, ellos creían. Me da la sensación que en el Frente Amplio. Yo conozco, tengo colegas a los que respeto mucho, pero con los que discuto en ese punto. Es decir, colegas de la academia, quizás. Colegas de la academia. No sé si son gobernantes, si inciden en el gobierno, si. Capaz que algunos sí, capaz que no. Yo creo que, a ver, sí, sin duda, poco a poco la realidad nos ha mostrado que era equivocada esa teoría, ¿no? Me da la impresión que el Frente Amplio ya abandonó esa idea, ¿no? En parte es más, algunos quizás más cercanos a esa idea que vos decís, lo que le reprochan es que la dejó del todo, claro, ¿no? Sí. Y que ahora pasaron a ser los malos de la película sin advertir de dónde nacen los malos, como si uno eligiera. Claro, pero yo te estoy hablando todavía del primer gobierno del Frente. Es decir, bien, yo me refería a 15 años después, claro, ya ha pasado tiempo de eso. Por supuesto, sí. A partir del 2010, esas teorías, ¿no?, sobre cómo mayor pobreza deberían reducir cualquier incentivo para delinquir, se prueban falsas
y el gobierno empieza a tomar medidas. Empieza a tomar medidas que a partir del año, según las cifras, ¿no? A partir del año 2013, 2014, 2015, empiezan a poder contener el delito. Claro. A partir de ahí es cuando los indicadores empiezan a estabilizarse de vuelta. Y empiezan incluso a reducirse, sobre todo los homicidios empiezan a reducirse un poco en el año 2015. ¿Y qué pasó en los últimos 3 años entonces? ¿Qué pasa? El delito contra la propiedad sigue aumentando gradualmente, ¿no? Y es el peor delito que tenemos en Uruguay realmente. 2017 y se pasa al nuevo Código de Proceso Penal. ¿Qué pasa ahí? De repente todos esos potenciales delincuentes que todavía están ahí, viendo que hay mucho dinero por hacer, vendiendo drogas, rapiñando y vendiendo celulares robados, etcétera, se dan cuenta que, sea real o no, no importa, la percepción es que si me atrapan, no voy a ir a prisión, sino que probablemente me den una sentencia alternativa a la prisión, es decir, un castigo alternativo, que a diferencia de otros países, en Uruguay en la práctica suele ser ir a firmar a una comisaría una vez por semana. Eso no es un castigo real, no es una sanción real. Bueno, lo que dijo el presidente de la Suprema Corte el otro día, más que un castigo, suena como una molestia apenas. Sí, es nada. Es decir, esa misma tarde puedo seguir rapiñando sin ningún problema, en la práctica, si quiero. Si eso ocurriese y si te vuelven a atrapar, ya no aplica eso de que venía a firmar otra vez, ¿no? Depende, porque en algunos casos incluso si... Esto ya se ha discutido mucho, ¿no? Ya no me da hasta pena seguir dándole palos a lo mismo, ¿no? Pero hasta cierto punto, si yo admito mi culpa, mis antecedentes no permanecen. Por tanto, la próxima vez que me atrapen sería... Empezás de cero. Empiezo de cero. El nuevo Código del Proceso Penal, del cual se habla mucho y del cual, es una hipótesis que yo tengo, siento que ha venido perfecto para justificar políticas erróneas de otra naturaleza. Entonces, el pensamiento más conservador acerca del funcionamiento de la justicia le cae por cuestiones de carácter ideológico, filosófico, y buena parte de los gobernantes de izquierda le caen porque no han sabido. Vino ideal para oficiar como coartada, ¿verdad? En todo caso, apenas hace un año que existe, se inauguró en noviembre del 17, o sea que en este noviembre cumplió 18, cumplió un año. Feria mediante, estamos hablando de un año que ni siquiera es un año y medio. ¿No parece ser un poco rápido como para ya hacer semejantes cálculos y conclusiones? Lo que pasa es que el aumento del delito desde noviembre de 2017 es exponencial, es tremendo. Si no ha habido otro elemento, digamos... Ha habido algunos otros elementos. Por ejemplo, a partir de esa fecha, más o menos, es cuando se da la orden de que, creo que eran miles de policías, o cientos de policías, creo que eran como 600, tienen que ir a cuidar casas de mujeres que habían puesto una denuncia por frente a sus exparejas o parejas. Bueno, eso es una fuerza policial que se pierde también, en cierto sentido, porque van a cuidar a personas a casas. Pero yo creo que ya no hay mucha vuelta que darle. Eso luce igual, esto que acabas de decir, igual luce como un despropósito, ¿no? Es decir, cuando en realidad la tecnología podría ayudar a esos fines, ¿o no? No sé si es un despropósito, sin duda, si analizamos sacarle despropósito suena mucho, quizás es un error. Yo creo que es un error, sí, yo creo que es un error. Es discutible, pero yo creo que es un error, porque si vemos la incidencia, o sea, es decir, el aumento de los homicidios que hubo desde noviembre de 2017 es casi el 50% hasta hoy. Es decir, es un aumento drástico para arriba. De los homicidios. De los homicidios. Y también de las rapiñas, de las denuncias de rapiñas. Es decir, el delito desde el momento que se pasa el Código de Proceso Penal explota directamente en Uruguay. Y esto es muy peligroso. Por eso digo que hay que tomárselo muy en serio. Pero tú hablabas de una relación que incluso incluía a otros países de la América Latina, ¿no es cierto? Sí. Y es más, justamente Uruguay lucía como una excepción porque no tenía el proceso penal acusatorio que ya tenían otros países, buena parte del mundo. O sea, hoy Alemania Uruguay, y Francia entre ellos. Hoy Uruguay tiene tasas de homicidio y probablemente también de crimen contra la propiedad superior a Bolivia, a Perú, a Paraguay, a Panamá. Ya estamos en la media de América Latina, y lo más preocupante, y esto es lo que a mí me parece que hay que entender, sin llegar a decir que bueno, estamos en el fin del mundo, eso no es lo que hay que hacer, pero hay que ser crítico para cambiar la situación, hay que ser realista. Y una vez que estamos en una transición desde una sociedad con criminalidad baja a una media, es cada vez más difícil darle vuelta a la situación. Bien. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo o qué se debería hacer para empezar a
tender a lo contrario, digamos. Bueno, porque sí. dijiste hace un ratito que este es un fenómeno que arrancó en los 90, ¿no? Sí. Si la teoría es cierta, que yo por ahora no veo indicaciones de por qué no lo sería. Es decir, si la reducción de la pobreza no incide en el delito. Sí. Si bajar la desigualdad no incide en el delito. Significa que las políticas sociales no inciden realmente en el delito. Lo que incidiría es la disuasión policial. Es decir, en la medida en que los potenciales delincuentes entienden que van a ser apresados y sancionados, en esa medida no se suman al delito. Entonces, lo que habría que hacer, por un lado, es lograr que la policía vuelva a ser capaz de disuadir al posible delincuente, que es algo que perdió con el nuevo Código de Proceso Penal, es decir, perdió esa facultad. Por un lado eso, y por otro lado hacer más atractivo... Perdón, ¿cuál es la facultad que perdió? La capacidad de disuadir, que esa es la capacidad principal de la policía. Lo que no me cierra de ese comentario, que puedo entenderlo, es, pero esto hace un año, y hace un año también estábamos mal. Sí, pero bueno, se había estabilizado, como te digo. Es decir, no es que tengamos a la policía sueca capaz de realmente disuadir con la efectividad máxima. Pero bueno, es un equilibrio que habíamos conseguido y la policía tenía que seguir mejorando. Entendido. Su efectividad. Entendido. Como esa tendencia se frenó y empezó a revertirse. En realidad una cosa que está muy clara es que, esto se sabe hace décadas, sancionar a una persona con 2 años de cárcel o con 4 no hace gran diferencia para el delincuente, para el potencial delincuente. Lo que hace gran diferencia es la efectividad de la policía de ser atrapado, de que te atrape. Eso es un debe de la policía uruguaya que ha ido mejorando. O sea que al chorro, para decirlo así, sí. El chorro no quiere ir en cana. Claro, no quiere en cana. Capaz que yo te digo, 1 año o 30 hay una diferencia enorme, por supuesto. Sí, entiendo. Pero entre 2 y 3 no hay gran diferencia. Entre 5 y 6 no hay gran diferencia. Ahora, lo que más lo disuade es el miedo a ser atrapado y sancionado. O sea, estamos hablando el famoso principio, primero la prevención y después la represión, para que la persona que está especulando en hacer un delito no lo cometa. Exacto. Por 2 motivos fundamentales. No lo cometo porque no me va a ser redituable, porque es muy probable que me agarren. Y si me agarran es muy probable que vaya en cana, ¿verdad? Entonces son malas noticias por donde se les mira. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo más importante de la policía, la tarea más importante de la policía, no es atrapar a personas, es que lo vean dando vueltas. La prevención, claro. La prevención, que básicamente es eso, el patrullaje, poco más. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si la teoría es correcta, ¿verdad? Y queremos de alguna manera estabilizar de vuelta el delito, no seguir en esta transición a un país con delincuencia mediana, digamos. Porque además esto es exponencial, es cada vez más difícil pararlo. Sí. Por supuesto. Porque además, ojo, cuantos más delincuentes hay delinquiendo, la efectividad de la policía es menor, porque mayor es el trabajo policial. Entonces, cuanto más gente delinque, menor es la efectividad de la policía real y percibida. Entendido. Cuanto más gente delinque, más gente se va a sumar al delito, porque menor es la probabilidad de que lo atrapen. En este, clarísimo como el agua. Hay 2 asuntos que no me terminan de cerrar. Primero, dijimos al pasar, viste que ya uso la primera persona del plural, ¿no? Sí. Me adopto tu teoría como... Bueno, pero te convencí entonces. A los efectos de seguir charlando, ¿no? Sí. Dijimos que hay un rol que juega muy importantemente, muy subrayadamente en esto desde los 90 para acá, y es, en la medida que las personas tengan más acceso o intención de acceder a bienes y consumo, digamos, ¿no? Aumenta el mercado formal y el mercado informal o ilegal, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay también un gesto de ciudadanía responsable, republicana, legal, que también tiene que ser modificada en sus paradigmas, ¿no es cierto? Sí. No, yo me apoyo en lo que acabas de decir, sí, ¿no? Sí, sin duda. Por lo tanto, si a mí no me seduce el celular barato, la moto barata, el faro barato, la radio barata, bueno, ahora las radios ya no pueden, lo que sea, ¿no es cierto? El tema de las drogas creo que es distinto, pero ya ahí ya cortamos las chances. Ese es un asunto que no termino de entenderlo porque siento que no nos interpela a nosotros de acuerdo a cómo lo estás presentando, a nosotros los ciudadanos que somos, digamos, promotores de ese delito. Y el otro aspecto que me parece un poco débil, pero no para salirme con la mía, para que tú lo desarrolles, lo digo, es, da la sensación que los ciudadanos ejercen libremente
su actividad fruto de una, valga la redundancia, libre elección. Es decir, bueno, a ver qué hago. ¿Estudio en un colegio alemán del Perú y después me transformo en doctor? ¿O robo, tal como lo hizo mi papá, mi mamá, y tomo el camino fácil y corto? Pero eso es una falacia y te explico por qué. No todos somos potenciales delincuentes, no todos. Es decir, si yo soy una persona que en mi casa, ese argumento además es muy común, ojo, incluso en la academia te lo dicen, bueno, pero vos estás diciendo que la gente decide libremente delinquir. No, yo no digo eso. No, justamente. Yo lo que digo es que si yo estoy en un contexto en el cual todo el recorrido formal, la vida alternativa legal, es poco atractiva. Claro. Es poco atractiva desde el comienzo. Los incentivos que tengo para delinquir son más altos. Entonces, no todo el mundo es un potencial delincuente. Nosotros probablemente no lo seamos. No. Pero yo estaba diciendo eso que estás diciendo tú. Pero ojo, en las familias en las cuales ese contexto sí se da, se toman decisiones libres, donde la persona perfectamente puede llegar a la conclusión de decir, bueno, mirá, esto es más esforzado, estudiar es más esforzado, trabajar es más esforzado, pero igual vale la pena. Y eso es una decisión que se toma libremente. Hay incentivos que son más o menos fuertes en cada contexto. Pero ¿cómo hacemos para que el incentivo entonces, por un lado, cambie? Por un lado, tenemos que ese paradigma es el que tiene que cambiar entre los potenciales delincuentes. Por un lado, la policía tiene que lograr disuadir de vuelta al delincuente, y por otro lado, tenemos que hacer más atractivos los caminos de vida alternativos. Es decir, mejorar lo que son los círculos de contención. Por un lado, los padres, que son lo más importante. Hay padres que no están cumpliendo con su responsabilidad, y esto hay que decirlo. Hay padres que no existen. Hay padres que no existen también. No es una figura que podamos reconocer como tal. Cuando no están, entonces ya pasan los siguientes círculos que de alguna manera los perdimos y hay que reconstruirlos. Que son los vecinos, los amigos, la escuela, la educación. Es decir, esa la perdimos en algún momento. La perdimos o al menos no la construimos como deberíamos haberla construido. ¿Verdad? Todos esos círculos de contención, que el último es la policía, es cuando ya salió todo mal. Y el que viene después, que es la cárcel, que ya es como la contención literal, ¿verdad?, de la persona. Todos esos círculos de contención hay que reconstruirlos. Tenga pocos incentivos para delinquir, porque lo van a atrapar. Y además porque los caminos alternativos, los legales, los que queremos como sociedad construir, sean más atractivos para esas personas. Ahora, ¿y eso cómo se hace sin recursos? No, imposible. Sin recursos, decís, a la educación, necesitamos por dinero, ejemplo. ¿verdad? Dinero para esas políticas, ¿no? Sin duda. Las agencias del Estado necesitan sin duda dinero. Sí, no es solo dinero, ojo. Me parece políticas públicas sin dinero no conozco mucho, ¿no? No hay políticas sin dinero, pero solo con dinero tampoco funcionan. Claro, bueno. Y lo que está faltando son ambas, ¿verdad? Porque hay políticas a las cuales les hemos dado mucho dinero e igual han fracasado cuando podrían haber funcionado bien. ¿Y por qué crees que han fracasado casi como titular? Porque estamos... Este encuentro va a merecer segundas partes. Me parece que es muy complicado. Depende de la política, depende del burócrata del que estamos hablando, ¿verdad? Es decir, hay personas que trabajan como deberían y que más allá del sueldo que tienen, hacen la labor que tienen que hacer. Entendido. Y personas que no, ¿verdad? Y hay políticas que fracasan porque la mayoría de las políticas fracasan. Ese es otro tema, aquí y en todas partes. Hay un asunto, para terminar, y me sirve mucho que hayas vivido tanto en Alemania y en España, porque yo a veces pienso en los narcotraficantes del Uruguay, que en los barrios como Casaballe, Casabó, Palomares, viste, todos esos barrios bien de la marginalidad, son capaces de sacar a una persona de su casa, ¿verdad? Echarlos, parece que se estaría corrigiendo esas políticas, y usurparle sus casas. Pero cuando uno advierte quiénes son esos narcotraficantes y cómo viven esos narcotraficantes, están muy lejos de ser el narcotraficante que tenía la gran hacienda, los aviones privados, el jardín privado. Sí. En realidad, conocemos de México. En realidad tienen una muy mala calidad de vida. Probablemente mejor que el pobre diablo el que sacaron. ¿Está claro? Sí. A punta de pistola. Lo que quiero decir es, la clave no está... Le pregunto al hombre de la ciencia social, la clave no está en que un ciudadano, cuando alguien te venga a ofrecer una miseria por vender pasta base, le va a decir, no, gracias, porque es demasiado poco. Ya tengo como cajero del supermercado o como asistente del taller mecánico de a la vuelta dinero suficiente que me va a permitir vivir en una casa más linda de la que vos podrías darme dando ese miserable sueldo. El alemán, ¿por qué no acepta ponerse en manos de cualquier narcotraficante de bajo nivel? Porque tiene una vida más digna con las cosas que él ya tiene por solo ser ciudadano alemán. Tenemos de todo. Es decir, en Alemania, en España, en
Finlandia, también hay barrios marginales, también los hay. En ese barrio marginal donde a lo mejor Presumo que la marginalidad en Alemania debe ser distinta que la nuestra. Mirá que encontrás, tenemos a veces esas ideas, tenemos esas ideas a veces de otros países que son erradas. Igual que cuando a mí un amigo hondureño peruano me habla de Uruguay, piensa que está hablando de Suiza. Ojo, falso completamente. Cuando vamos a Alemania pasamos solamente por barrios muy lindos. Ahora, hay barrios marginales donde hay drogadictos que viven igual que los drogadictos uruguayos. Ojo. Ahora, y hay personas en Alemania a las cuales les fallan las políticas públicas. Ahora, en este caso, la primera pata de la solución que yo planteé antes, la disuasión policial, es mucho más fuerte que la que tenemos en Uruguay. Claro. A esa persona la van a atrapar si delinque, sin dudas. Es decir, si vos entras en un shopping a robar en Alemania, vos vas a ir atrapado, vas a ir en cana. El público 100% seguro. Dispuesto a robar en Alemania, en porcentaje, eso es un tema educativo. ¿No es menor también? Sí, pero ahí ya estamos hablando de un problema que yo le digo a veces a los estudiantes. Cuando vos me planteás que la solución a un problema es la educación, es no decir nada. Es nada. Es decir, si vos me decís el problema es cultural, tenemos que cambiar la cultura, sí, claro, es que si cambiáramos la educación no tendríamos problemas, seríamos Noruega ya hace rato. Eso a mí no me sirve como analista de políticas públicas. Yo necesito algo para solucionar la inseguridad ya, antes de que siga creciendo. ¿Y cómo lográs que eso no...? Porque está bien. Tenemos que trabajar, por un lado, en la educación, como sabemos todos los uruguayos, y no lo hacemos. Arreglar la educación. Entonces hay que arreglar la educación. Sí, por supuesto. Eso hay que hacerlo. Hay que dar más trabajo. Es decir, hay que reconstruir, porque realmente casi que no existe en algunos barrios, claro. Reconstruir toda la cultura del trabajo, las posibilidades de trabajar, la posibilidad de tener un sueldo digno. Pero ojo, y acá está el tema. Sí. Si no arreglamos a la vez el tema penal, es decir, si la policía no logra disuadir, no va a servir para nada. En todo caso. Sí, no va a servir para nada. Y eso es lo que nos han demostrado los últimos 20 años en Uruguay, los últimos 28 años en Uruguay. ¿Sabés que las políticas sociales por sí solas no disuaden a la persona de delinquir? Diego, hay un director teatral que se llama Aderbal Freire, brasileño, que viene mucho a Uruguay. Yo tengo el gusto de conocerle y estrena mucho en Uruguay, en particular en Teatro El Galpón. Y tiene una frase a propósito de la actividad creativa que maneja mucho con sus actores. Y le dice a sus actores, no quiero respuestas, no quiero soluciones, quiero problemas. En el marco de la creación artística, ¿se entiende? Sí. Bueno, charlas como las que acabamos de tener, a mí me seducen mucho, porque problematizan las posibles soluciones, pero en definitiva creo que nos hacen pensar a todos. Y por ese motivo agradezco, y por ese motivo públicamente manifiesto mi intención de que vuelvas más temprano que tarde a este micrófono. Muy breve, muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Diego. Y otra vez, bienvenido a casa. Muchas gracias. Diego Sanjurjo, el doctor en ciencia política. De las armas en particular no hablamos, yo tenía ganas de hablar, pero bueno, faltó. No se puede, ya llegaremos, tranquilo. Del uso de las armas, la contención de las políticas para evitar que estemos armados, si es que ese debe ser el objetivo. En fin, sobre eso hablaremos más temprano que tarde. Sí, Diego. Muchas gracias. ¿Ya tenés cuadro de fútbol aquí en Uruguay? Todavía no. Bueno, todavía no, estoy en eso. Es complicada. La vuelta de Europa es complicada. Promuevo Liverpool, mi cuadro. En todo caso, ya te daré razones por las cuales. Es una de las dificultades de volver de Europa, está el fútbol. Es una de las dificultades. ¿Por qué? Y porque el nivel es distinto. Eso sí es distinto. Ahí sí me cuesta más. Ahí no. Sí, no. El transporte público me parece perfecto en Uruguay. Digamos, el fútbol me cuesta más. Para que me gusta el título. Hay más diferencias si comparamos el fútbol que el transporte público. Sin duda. Sí. La inseguridad tampoco me cuesta. El fútbol me está costando más. Me encanta porque es decir, che, ¿cómo demora el ómnibus? Va, ¿y vos qué no fuiste a la cancha? Yo vivía a una cuadra del Calderón. Iba a ver al Atlético constantemente. Claro. Me cuesta. Bien. Pero mira, Liverpool lo voy a ver, lo voy a estudiar. Tenés que estudiarlo. Acá es Liverpool. Ojo. Ya hasta en eso tenemos un detalle. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.